Continuamos en Objetivo Vizcaya. Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. No se preocupen que seguimos aquí, que no nos hemos ido aún. Que queremos dar la bienvenida, por supuesto, como todos los martes, a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Susana, bien hallada. Seguimos hablando de la endometriosis, una enfermedad que ya la semana pasada, un poquito contamos, definió, que usted es el experto. Definimos entre los dos. Y quiero que retomar rápidamente para si alguna persona, se perdió el programa de la semana pasada, preguntamos si era un trastorno, una enfermedad denominada rara, que afectaba a mujeres y por qué. ¿Podemos hacer un pequeño resumen? Claro. Para que la gente un poquito se ponga en situación, doctor? Claro, la endometriosis es una enfermedad que solo afecta a las mujeres y que consiste, como ellas, las que lo sufren, lo saben, lamentablemente, consiste en el crecimiento de la mucosa del interior de la matriz en cualquier lugar del organismo, además de en ese en el que le es propio. Decimos que el endometrio, la mucosa del interior del útero, es aquello que se descama durante las reglas y donde se asientan los embarazos. Bueno, pues cuando crece, además de ahí, en cualquier otro lugar del organismo, en la oreja, en el pulmón, en el ovario, en la pared del útero, en cualquier sitio, además de dentro, hablamos de endometriosis. Y decíamos que es una enfermedad que tiene muchas cosas enigmáticas, porque digamos que hay 4 tipos básicos de endometriosis que no tienen nada que ver unos con los otros y que, sin embargo, los llamamos igual, seguramente por ignorancia, y esto probablemente variará en los próximos años. No sé si 10, 20 o 50, pero tiene que variar. Hablamos de la endometriosis típica, que es la endometriosis del quiste. Es una mujer que tiene un quiste en un ovario como consecuencia de que ese endometrio durante los días de la menstruación sangra. Y sangra, en vez de hacia afuera, hacia donde esté el endometrio ectópico, ese endometrio anormal. Entonces se va acumulando en el ovario, se va acumulando hasta que se forma un quiste de chocolate, de sustancia menstrual, de una especie de gel oscuro marronáceo que decimos que simula ser chocolate. Es una enfermedad que puede pasar asintomática o puede darle más o menos molestias en relación con el tamaño del quiste, que puede tener 3, 5, 8, 10, 15 o 35 centímetros. Normalmente lo operamos por laparoscopia, 3 horas más tarde la señora se va a casa y no pasa nada. Hay otra endometriosis que si la analizamos al microscopio tenemos el mismo diagnóstico, pero que sin embargo no tiene nada que ver, porque no tiene grandes quistes, sino muy pequeños quistes, pero muchos, 10, 12, 15, 20 quistes de ovario, pequeñísimos, de apenas unos milímetros, y hay una desestructuración de la anatomía, porque todos esos pequeños quistecillos van sangrando aquí y allá, y van pegando las cosas en el interior de la pelvis femenina. El ovario se pega a la trompa se pega a la otra trompa, la trompa se pega al útero, la trompa se ocluye. Estos casos de endometriosis, digamos, extensa, provocan esterilidad con mucha facilidad porque dañan la calidad de los ovocitos, lo veremos más tarde, y también pueden ocluir las trompas. Todavía hay una enfermedad más seria, más grave, más dolorosa, más terrible, que es la endometriosis del tabique rectovaginal. Si las personas que nos escuchan piensan que la vagina es como un conducto, detrás de él hay otro conducto que es el recto, ¿verdad? Bueno, pues lo que hay entre el conducto del recto y el conducto de la vagina, hay un tabique que está entre la vagina y el recto. Bueno, pues cuando el endometrio se cuela ahí, en el tabique rectovaginal, decimos que es una endometriosis profunda, y eso es terriblemente doloroso, extraordinariamente molesto, condiciona muchísimo la calidad de vida de la mujer, y es una enfermedad completamente diferente que las anteriores. O sea, son esos tipos, vamos a decir, ¿no? Y esos 3 tipos no tienen nada que ver con el cuarto. El cuarto es aquellas pequeñas picadas de endometriosis que hay por toda la pelvis en una mujer asintomática que tiene 4 hijos, que le vamos a ligar las trompas a los 31 porque ya no quiere más niños y está volviéndose loca para no quedarse embarazada. Y sin embargo, su vecina, que tiene una endometriosis del tipo 2, podríamos decir, tiene problemas de fertilidad y no se va a quedar embarazada nunca, y la otra ha tenido 4 quistes. O sea que son enfermedades, son tipos de la misma enfermedad, pero que no tienen mucho que ver entre ellos. También comentamos, doctor, que es un trastorno, una enfermedad bastante frecuente, o sea, no es una enfermedad rara, no es uno raro. No. Solamente en España decimos que afecta a más de 1 millón de mujeres, y en el mundo se calcula que son más de 176 millones, haciendo un cálculo más o menos muy aproximado, ¿verdad? Se dice que
es una enfermedad que solo se da en el periodo fértil de la mujer, entre la primera y la última regla, o sea, con la vida reproductiva, y en esas condiciones al menos el 10% de las mujeres tienen endometriosis. 1 de cada 10 al menos. Pero si nos vamos al grupo de mujeres que tienen problemas de fertilidad, iba a decir las mujeres estériles, no son ninguna mujer es estéril, lo que es estéril es una pareja, ¿verdad? Porque yo no soy fértil, yo no puedo tener hijos yo solo, tengo que tener hijos con María Begoña o con Maripili, y puede ser que yo tenga problemas de fertilidad con María Begoña y no con Maripili, que por cierto era estéril con Alberto, que tiene 2 hijos con María Begoña, o sea que la fertilidad es algo que uno comparte con alguien, ¿eh? Entonces, las mujeres que tienen problemas de fertilidad, el 40% tienen endometriosis. O sea que de enfermedad rara, absolutamente nada. Es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, terriblemente más frecuente de lo que incluso pensamos los propios ginecólogos. Y el tema de zonas, de lugares, las vascas somos más proclives a tener este trastorno que el resto del estado. ¿Esto va por lugares, por clima, por ambiente o no tiene nada que ver? Pues son preguntas que nos hemos hecho todos y que las contestamos normalmente... Por alimentación, ¿no? O por, no sé... Son preguntas que nos hemos hecho muchas veces los investigadores clínicos en endometriosis y que las contestamos normalmente con estudios epidemiológicos. Los epidemiólogos son los investigadores de la sanidad, ¿verdad? Son aquellos sujetos que nos dicen que si usted come mucha carne de vaca y mucho cerdo y tal y se pone muy gordo va a tener problemas coronarios. Bueno, pues eso ya es de común conocimiento. Todo el mundo sabe que el colesterol elevado significa enfermedad coronaria. Bueno, pues eso es un hallazgo epidemiológico. Y los que lo han decidido, los que han descubierto que esto sea así, son los médicos dedicados a la epidemiología. En eso consiste. Bueno, pues con estudios epidemiológicos no hemos podido delimitar si las vascas son más proclives que las catalanas o las andaluzas más que las extremeñas. Seguramente hay alguna región de Europa, por ejemplo, que acumula mucha endometriosis, que es Bélgica. Las mujeres del centro de Europa, del Benelux, de esa zona tan concreta, donde hay comunidades incluso sociológicamente muy enfrentadas, los flamencos y los valones no se llevan nada bien. Bueno, pues las mujeres belgas tienen mucha endometriosis. Se decía que tenía que ver con la posibilidad del empleo de digoxinas, de un tóxico ambiental que había en esa zona. No se llegó a demostrar nada. La verdad es que no sabemos muy bien cuál es el retrato robot de la mujer con endometriosis. Quiero decir, yo no me atrevería a decirle a una mujer, usted tiene riesgo de tener endometriosis. Esos factores de riesgo, ¿no? Que son lo que mucha gente ahora mismo, mujeres, nos estaremos preguntando, ¿no? ¿De qué depende? ¿Puedo sufrir yo, muchas jovencitas que nos siguen, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Puedo sufrir yo esa enfermedad de que unos años? No sabría decir, excepto que si usted tiene dolor menstrual, y ese dolor menstrual no ha comenzado desde el principio de sus primeras reglas, sino que comienza en una época diferente de la vida. Me da igual que usted haya tenido la primera regla a los 12 y el dolor le empezara a los 18, o ha tenido la primera regla a los 13 y recuerda que el dolor menstrual es desde los 20 más o menos. Si tiene un dolor menstrual que nosotros decimos secundario, no primario, quiere decir que empieza en un momento, pero antes no había. Si ese dolor de la regla es secundario, como digo, y además es progresivo, esto es, va a más cada vez, yo le diría, eso huele a endometriosis. Vaya usted al ginecólogo porque pudiera ser que tuviera una endometriosis. Si usted, además de tener dolor menstrual, tiene dolor durante las relaciones sexuales y sobre todo en determinadas posiciones, que no en otras, pero más en unas posiciones que en otras, eso huele a endometriosis. Vaya usted al ginecólogo. Si usted tiene dolor menstrual o dolor durante las relaciones o esterilidad y no se queda embarazada, por ejemplo, en un año, si tiene menos de 35, o 6 meses si tiene más de 35, vaya al ginecólogo. Entre otros casos porque tiene un problema, el que sea, pero tiene un problema. O sea que digamos que los 3 pilares básicos del diagnóstico de la endometriosis son cosas tan poco concretas como el dolor menstrual, el dolor durante las relaciones sexuales y los problemas de fertilidad, que es muy poco decir. Pero por ahí irían un poco los tiros, Susana. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, doctor, y seguimos desgranando este tema que, como decimos, afecta a más mujeres de los que muchas veces no se pensamos. Piensa. Una pequeña pausa y continuamos enseguida. Muebles Erandio, especialistas en sofás y muebles a medida.
fabricación propia, todos los estilos y financiación a medida. Visítenos, estamos en Ovieta 1, junto al Gasolino, Erandio, 94 467 43 14. En el centro de Baracaldo te espera un mundo de sensaciones. Ki Spa. Disfruta de nuestro circuito hidrotermal con sauna, baño turco, pileta de agua fría, pediluvio, diferentes duchas, piscina hidrotermal con distintos puestos de masaje y sala de relajación. O prueba nuestros masajes, envolturas, tratamientos faciales y corporales. Te sorprenderán. Ki Spa. Disfruta de una experiencia inolvidable. En Sofás y Muebles Baracaldo no solo somos especialistas en fabricar sus muebles a medida, también lo somos en hacer de su hogar ese lugar cálido y confortable que desea, con una amplia exposición en mueble clásico y tradicional en líneas más modernas y funcionales para todos los espacios y rincones, porque en Sofás y Muebles Baracaldo hemos convertido el amueblar su hogar en todo un arte. Sofás y Muebles Baracaldo, soluciones a su medida. Euskaltelen laborategietatik iraultza dator! Zoratu egin gara! Zatoz lehenbailen Euskaltelen zuntzera eta ez ordaindu ezer apirilera arte! Ez internetik, ez mugikorrik, ez telebistarik, ez deiekiko linearik! Dena eraman eta ez ordaindu ezer apirilera arte! Kontratatu webgunean, dendetan edo mazazpian! Hola a todos, ¿cómo están? Soy Susana y estoy encantada de darles la bienvenida a la tienda de Galería del Coleccionista, un nuevo programa que no se pueden perder porque para comenzar vamos a volar con la imaginación a uno de los barrios más exclusivos de Londres, Mayfair, el barrio donde se encuentran las joyerías más exclusivas de la capital inglesa y que ha inspirado esta maravillosa joya, el conjunto Mayfair, de pulsera y gargantilla a juego. Dos joyas elegantes y sofisticadas con nada menos que 4 quilates de zafiros, esmeraldas y rubíes, e iluminadas por el oro de primera ley. Además, resplandecen con 88 Swarovski Elements que brillan como diamantes. El conjunto completo es perfecto para esas ocasiones en las que una mujer debe estar impecable. Y cada joya por separado también es cautivadora. La gargantilla queda ideal con blusas, trajes sastre y jerseys de cuello alto. Y la pulsera llena de estilo cada movimiento de las manos. Continuamos en Objetivo Vizcaya, doctor. Estamos hablando de la endometriosis. A mí me cuesta decirlo. Al cabo de los programas podré decirlo, además marcha atrás con un polvorón en la boca y se me ve agua. Porque es que tiene endometriosis. Eso es. Ah, ya lo he dicho bien. Endometriosis. Eso es, perfecto. Ya está. Es todo lo que aprendemos con el doctor José Luis Neiro. Doctor, hablábamos de esos bueno, pues diferentes tipos o evoluciones de la enfermedad, del trastorno. Y hablábamos también de los factores de riesgo, de cómo podemos saber las mujeres o detectar que podemos tener esta enfermedad inmediatamente o lo más pronto posible acudir a nuestro ginecólogo y luego llega el momento del diagnóstico, de las pruebas, de cómo nos certifican nuestros ginecólogos que realmente tenemos este trastorno, porque hay veces que podemos sospechar que tenemos, pero realmente se queden otro tipo de problemas. Sí. ¿Qué pruebas se realizan para determinar qué es endometriosis? La verdad es que es un diagnóstico no siempre fácil, no es un diagnóstico sencillo. Yo suelo decirle a los chicos, a los médicos que están en formación y a los que les doy clase, que la única manera de que no se te escape ninguna endometriosis es pensar en ella.
solo se diagnostica aquello en lo que uno piensa. Entonces, delante de una mujer que te dice que tiene dolores en la regla, tienes que pensar que tiene una endometriosis y tratar de demostrar que no la tiene para que no se te escape. Si piensas que todo el mundo tiene endometriosis, lo haces fenomenal, porque vas a descartar la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Primero con una anamnesis. La anamnesis es básica en medicina. Anamnesis significa el interrogatorio. O sea, esas preguntas que te hace el médico de qué te pasa, desde cuándo, a ti qué te parece que puede ser, y qué le pasaba a tu madre, y de qué se murió tu abuela, todas esas cosas que algunas veces piensas, joder, ¿por qué me está preguntando por el cáncer de mis tías? Pues es que es muy importante saber de qué tipo de cáncer era y qué años tenían. No es por cotilleo, es porque todo eso nos da un retrato de la persona que tenemos delante. Entonces, identificar muy bien el tipo de dolor, cuándo le duele, qué circunstancias favorecen ese dolor o lo incrementan, qué circunstancias lo atenúan, cómo se trata ella sola el dolor menstrual, por ejemplo, establecer en qué momento empezó el dolor. Esas características nos ayudan mucho. También le vamos a tener que preguntar pormenorizadamente por sus relaciones sexuales, porque si estás pensando en endometriosis, hay que hablar de las relaciones sexuales y preguntarle si son dolorosas o no, o en qué posición le conviene más o le molesta menos. Y luego ya desde el punto de vista de las pruebas, lo primero de todo es la exploración clínica. La exploración ginecológica es una exploración muy agradecida. Nosotros sacamos muchos datos de una exploración ginecológica, porque solamente viendo el aparato genital de la mujer o el cuello, algunas veces ya nos hace sospechar que puede tener una endometriosis, porque puede tener pequeños implantes endometriósicos, negruzcos, marronáceos, en la vagina o en el cuello. Y ya, solo con eso ya tendríamos hecho el diagnóstico. Otras veces no, otras veces necesitamos la exploración ginecológica típica del tacto bimanual. Entonces, que sea más doloroso de lo habitual, que en una zona concreta le provoque ese respingo que antes no me dolía, en el lado derecho no me ha dolido, pero en el lado izquierdo me duele más y tal. Eso nos lleva inmediatamente a la siguiente exploración complementaria, que es la ecografía transvaginal, que es una exploración reina en ginecología y que le hacemos prácticamente a todo el mundo. Comprobar el aspecto que tienen los ovarios, el tamaño del útero, la superficie, medir los órganos, eso nos puede dar una idea, pero solamente confirmativa. Quiero decir que una ecografía nos puede confirmar que la mujer tiene una endometriosis, pero no permite decir usted no tiene endometriosis. O sea, una mujer que tiene esos síntomas, que tiene una exploración dolorosa y yo le hago una ecografía y no veo nada, no puedo decir no tiene usted endometriosis porque no tengo nada en la ecografía. La ecografía me sirve para determinar que esto que veo en la ecografía puede ser una endometriosis, pero si no veo nada, no puedo asegurar que no lo tiene. Y el siguiente paso sería ir a hacer una laparoscopia. Una laparoscopia es una prueba pues ya de muchos bigotes, porque necesita quirófano y anestesia general. Consiste en meter una óptica dentro del abdomen a través de un pequeño orificio de 1 centímetro que hacemos en el borde inferior del ombligo, y a eso le conectamos una cámara de vídeo y vemos, como en una televisión, el interior de su pelvis. Claro, con anestesia general y con la paciente ingresada en una clínica, aunque solo sean 3 horas, pero la paciente tiene que estar ingresada 3 horas. Y 3 horas más tarde de la intervención se puede ir a casa sin ninguna pega, aunque le hayamos operado. Pero eso nos permite ver, no solamente nos permite ver, sino que nos permite, mediante la adición de diferentes pinzas, ¿verdad?, de diferente instrumental, nos permite morder pequeñas zonas para hacer biopsias o abrir el ovario, lo que sea menester. Esa es la exploración reina. Y además eso lo podemos registrar en vídeo o hacer fotografías que luego los podemos comentar con la mujer. Esa es una exploración absolutamente reina. Lo que pasa es que ahora ya no se hace como una exploración tal cual, porque todas las laparoscopias que sirven para mirar, además sirven para operar. Son laparoscopias diagnóstico-operativas. Pero me estoy enrollando. ¿Eso ya es el último extremo? Claro. ¿O es a petición de la paciente, doctor? Depende de qué paciente sea. Muchas veces, si ella te lo pide, quiere decir que lo lleva barruntando muchos meses, que le lleva doliendo la pelvis mucho tiempo y probablemente tú eres casi partidario de proponérselo si ello no te lo propone. Pero sí, muchas veces llegamos a un acuerdo inmediato. Dependiendo de qué paciente, ese es probablemente el último paso, porque hay muchos tratamientos que hablaremos, si quieres, otro día. Pues en el próximo programa seguiremos hablando de, recordaremos un poquito el tema del diagnóstico, de las diferentes formas de la enfermedad, las diferentes formas de la enfermedad, y hablaremos también de tratamientos. Claro. Hablaremos también de soluciones, que no se preocupen. Muchas veces, solamente lo sugiero, orientados por análisis de sangre, que también son importantes en este tema. Yo es que después de cada programa ya estoy pensando
Bueno, todas las cosas que tengo que hacer. Doctor, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Pase buena semana. Gracias, Susana. Y a ustedes también, pasen buena tarde. Nos vemos mañana miércoles aquí en Objetivo Vizcaya. Gracias por elegirnos. Un besito. Chao. Agur.